Gracias por continuar con nosotros en Por Aire, Mar y Tierra. En la entrevista VIP de Por Aire, Mar y Tierra, hablaremos sobre cómo presentarse a una entrevista de trabajo en el sector de la aviación. Para esta conversación contaremos con la participación de una destacada profesional, coach aeronáutico, facilitadora y consultora en factores humanos y ergonomía, administradora de empresas, instructora aeronáutica en factores humanos, gestión de recursos de la tripulación, CRM, y gestión de la seguridad operacional, SMS. Además, es coach, evaluadora y entrenadora certificada en HealthMatch. Está con nosotros Carolina Barón. Gracias por acompañarnos y bienvenida a Por Aire, Mar y Tierra. Hola, Carolina. Hola Pedro, muy buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de Por Aire, Mar y Tierra. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Carolina. Gracias por estar con nosotros. Carolina, ¿cómo debe presentarse un candidato en una entrevista de aviación? Bueno, Pedro, pues es importante tener en cuenta que hoy en día las aerolíneas se han recuperado y están requiriendo gran cantidad de personal para sus operaciones. La entrevista es una prueba dentro del proceso de selección y como cualquier otra prueba técnica se puede preparar. ¿Cómo nos preparamos para una entrevista? Básicamente, yo lo resumo en tres grandes puntos desde el proceso de coaching aeronáutico. El primer punto es autoconocimiento. Un aspirante, así como se prepara para responder preguntas de índole técnico y que tienen que ver con la operación, también debe conocerse, identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son esas competencias que yo estoy entrenando y que me permiten desempeñarme en un contexto operacional. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de un acompañamiento profesional, test, pruebas, diagnósticos que nos permiten reconocer quiénes somos y qué le podemos ofrecer a una aerolínea. En segundo aspecto, es muy importante la capacidad de autorregulación. Un aspirante, cuando se presenta a un proceso de selección, se enfrenta a diferentes situaciones. Es por ello que el estrés, la ansiedad y todas esas emociones que se presentan en una entrevista hay que aprenderlas a manejar. ¿Cómo lo hacemos? Entrenándonos en habilidades de autorregulación. Y el tercer punto que quiero compartir con todos ustedes es la autoconfianza. Sabemos que en un proceso de selección se presentan diferentes tipos de aspirantes, unos con más o menor experiencia, algunas personas con más o menos entrenamientos. Lo importante es reconocer quién soy, fortalecer esa mentalidad de enfoque y trabajar con simulaciones que me permitan desarrollar una serie de confianza para que cuando yo llegue a este tipo de evaluaciones no sea algo nuevo para mí. ¿Con qué antelación debo yo acudir a una cita de trabajo? Bueno, Pedro, pues ni muy tarde ni demasiado temprano. Yo creo que 30 minutos es el tiempo ideal para que la mente se familiarice y se contextualice con la evaluación. En la medida que yo reconozco el lugar y si la entrevista es virtual, yo debo llegar con tiempo. Si llego demasiado tarde, el estrés y el afán van a hacer que yo no conteste de la mejor manera. Si llego con demasiado tiempo de antelación, puedo también preocuparme y sentir o experimentar ansiedad. Entonces yo creo que 30 minutos es suficiente. Esto hay que planificarlo con antelación en el caso de los desplazamientos, en el caso del outfit o la vestimenta que yo voy a utilizar, esto hay que planificarlo con antelación. ¿Qué papel juega, ya que menciona la vestimenta, qué papel juega esto para que una persona pueda ser electa a un puesto de trabajo? Bueno, pues no hay segunda oportunidad para causar una muy buena primera impresión. Entonces, yo creo que el tema de la presentación personal en aviación es supremamente importante. Como sabemos, la mayoría de cargos en el sector aeronáutico utilizamos un uniforme y ese uniforme representa la política, la misión, la cultura de una compañía.
Y cuando yo porto un uniforme, estoy acoplándome a una serie de normas, reglamentos y políticas que tenemos en el sector aeronáutico. Eso quiere decir que cuando yo me presento a una entrevista, yo debo ser consciente de cuál es la cultura organizacional en la cual yo me voy a incorporar y planificar con tiempo esas prendas, ese peinado, ese maquillaje, en el caso de las chicas, en el caso de los hombres, esa calidad de las prendas que estén limpias, que estén muy bien organizadas, los zapatos que estén muy bien lustrados, porque eso representa el mensaje que yo estoy transmitiendo. El lenguaje no verbal representa el 58% de lo que nosotros comunicamos. Esto quiere decir que el mensaje también se transmite a través de la vestimenta. ¿Podría una empresa optar por una persona que se vea bien, correcta, con una barba, si tiene barba bien arreglada, por un pelo bien cortado, por una buena presentación, antes que la parte del conocimiento? ¿Podría optar por una gente que no tenga tanta experiencia, pero sí se ve bien, a una gente con mucha capacidad, pero resulta que no tiene buena presentación? Ahí parece que perdimos la señal. Carolina Barón está en Colombia, ella reside en Colombia, es una colombiana con mucha preparación en este mundo de la aviación. Vamos a ver si podemos tener el contacto con ella de nuevo para lograr seguir hablando de un tema, señores, que aunque parezca muchas veces insignificante, pero juega un tremendo papel. Y más a hoy en día, ya las aerolíneas, ya no se está eligiendo a las personas simplemente por el amiguismo. Ya hay que cumplir ciertas normativas que si usted no se prepara, a pesar de usted tener conocimiento, los conocimientos técnicos, usted no consigue obtener el puesto. Carolina, ya está de nuevo con nosotros y te decía que qué papel juega la buena presentación, que si podría superar la parte del conocimiento, de la experiencia entre dos candidatos. Un candidato bien presentado, pero no tiene la gran experiencia, aunque sí cumple con los mínimos, y un candidato no muy bien presentado y tiene una gran experiencia. Las empresas, por lo regular, ¿por quién optan? Bueno, Pedro, pues es muy importante tener en cuenta que todo es un conjunto. En el proceso de selección se está identificando el ser humano detrás del uniforme. Entonces, yo debo estar muy bien preparado tanto en la parte técnica como en la parte humana. Y desde el aspecto de la presentación personal, yo ya estoy transmitiendo un mensaje. Ahora, la presentación personal es importante, pero no lo es todo. Por esto, la preparación en factores humanos es indispensable para que yo pueda argumentar y transmitir cuáles son mis competencias, que finalmente es lo que quiere identificar el evaluador, para que yo haga frente a una serie de amenazas en la operación aeronáutica. Entonces, yo diría que todo es un conjunto. Ahora, no podemos centrarnos solamente en la presentación personal. Te voy a poner un ejemplo. Puede llegar una persona muy bien presentada, pero ¿qué ocurre si en sus redes sociales es una persona descuidada en cuanto a las fotos que publica, en cuanto a los tweets que escribe, en cuanto a su perfil en LinkedIn, que es una red social que es profesional? De repente, si mi perfil no está actualizado o las comunicaciones que yo transmito detrás del proceso de selección también pueden llegar a descalificarme. Entonces, es un conjunto. Las competencias, hablando específicamente de la comunicación, no es una competencia que yo utilizo exclusivamente para subirme al avión, para llegar a la rampa, para trabajar en el aeropuerto. En el caso de los pilotos, para aplicar el CRM en la cabina, es una competencia que es tanto dentro como fuera de la operación. Entonces hay que ser conscientes que la imagen que yo quiero proyectar en aviación debe ser una imagen integral. ¿Por qué es tan relevante la gestión de recursos de la tripulación o CRM, como bien señala, en una aerolínea? Bueno, pues resulta que el CRM
Cuando se creó, básicamente en los años 90, se creó con el propósito de fortalecer el trabajo en equipo y la sinergia de las tripulaciones. Resulta que inicialmente su propósito fue integrar los tripulantes de cabina de mando y posteriormente se incorporaron los tripulantes de cabina, mantenimiento, despacho, los controladores de tráfico aéreo, personal de aeropuertos y hoy en día prácticamente se habla que toda una organización debería aplicar el CRM como un modelo para gestionar recursos de manera eficiente. Ahora, ¿qué recursos gestionamos nosotros en la operación? Gestionamos el software, que son procedimientos, normas, regulaciones. Gestionamos el hardware, es decir, la operación a una máquina o al aspecto tangible que tiene la operación. Gestionamos el environment, es decir, las condiciones del entorno de trabajo, el ruido, la temperatura, la vibración de la aeronave, como un ejemplo. Gestionamos el lifeware, el primer lifeware que soy yo, mis pensamientos, mis emociones, si estoy cansado, si estoy fatigado, si siento estrés. Y gestionamos otro lifeware que son las personas que nos rodean. Entonces, aquí hemos hecho un recuento brevemente del modelo Shell, que es un modelo que utilizamos bastante en aviación y que básicamente cuando hablamos del CRM, hablamos que cada uno de nosotros es un gerente que debe aprender a gestionar una serie de recursos. Entonces, no nos sorprendamos si en el proceso de selección quieren evaluar esa parte humana que finalmente tiene que ver con nuestra actitud en cuanto a esta serie de competencias no técnicas en la operación. ¿Cómo impacta el sistema de gestión de la seguridad operacional o SMS en la seguridad en una línea aérea? ¿Qué tan importante, Carolina, es este sistema? El SMS, como tú lo acabas de mencionar, impacta tanto positivamente como negativamente. Me explico. Si todas las áreas de la organización están comprometidas y tienen, como digo yo, en el ADN la seguridad operacional, vamos a tener operaciones exitosas. ¿Qué sucede? Cuando analizamos accidentes desde una perspectiva de factores humanos, identificamos que el compromiso hacia la seguridad operacional muchas veces no trasciende a todos los niveles. Tenemos áreas de seguridad operacional que están haciendo esfuerzos muy grandes por fortalecer una política, una cultura, unos pilares en cuanto a la gestión de riesgos. Pero realmente el SMS no es responsabilidad solamente de un área. Yo siempre digo que todos somos responsables de la seguridad operacional y básicamente en cualquier rol en que yo me desempeñe, sea como decía, en la rampa, en aeropuertos, inclusive en la planificación de itinerarios, detrás de un escritorio podría estarse gestando un accidente. Entonces, todos debemos estar comprometidos con la seguridad operacional. Yo considero que factores humanos es la columna vertebral de la seguridad operacional y si conectamos el SMS con los procesos de selección. Ahí tenemos, de nuevo perdimos la señal con Carolina Barón, que nos está dando una tremenda explicación, sobre todo para aquellos del sector de la industria aérea. Qué bueno conocer estos datos. Continuamos, Carolina. Hola, como siempre aquí gestionando el Startle Effect, el efecto de sobresalto, cada vez que de repente la tecnología falla, nos toma de 3 a 7 segundos retomar esto, no solamente aquí, sino en cabina. Les estaba comentando que el SMS y los procesos de selección tienen un punto en común y es una contramedida. Seleccionar y elegir el personal que va a hacer frente a una serie de amenazas y errores en la operación. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, tanto quienes hemos estado del lado de la parte administrativa, eligiendo esos aspirantes para que ocupen ciertos cargos en la operación y quienes estamos preparándonos para trabajar en alguna aerolínea o en el sector aeronáutico, hay que ser conscientes que la parte técnica es muy importante. Ahí volvimos a perderla de nuevo a Carolina, pero ya estamos llegando con la información final
este conversatorio con esta profesional colombiana que hoy nos ha cedido estos minutos para conversar y sobre todo llevar al sector de la aviación dominicana información que lo que procura es garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Ese es el objetivo de este espacio, con los conocimientos que pueda a través de sus invitados poder llevar a cabo, porque esa es la idea. La aviación es un transporte sumamente seguro, pero para eso hay que cumplir. Para eso tenemos que tener autoridades responsables que busquen el cumplimiento, no son autoridades permisivas de las violaciones. Las violaciones en aviación, por lo regular, no llevan a nada bueno. Carolina, continuamos, a pesar de los obstáculos. Así es, pero pues les estaba contando y retomando que es clave que quienes nos estamos preparando para entrar a trabajar al sector aeronáutico desarrollemos conocimientos, que es la base para desempeñarnos en cualquier trabajo, desarrollemos una serie de habilidades que tienen que ver con la parte técnica, con el manejo de ese software, ese hardware que tenemos en el contexto operacional y a la par enfoquémonos también en la parte humana, que finalmente es la que causa el 85% de los accidentes. Volvimos a perder a Carolina, pero ya tenemos la información y vamos a ver si podemos por lo menos hacer la despedida con Carolina, porque la verdad que da una buena información para todos los actores de la aviación dominicana y estos profesionales. En Colombia hay una excelente aviación en desarrollo, muy importante, y el director de la OASI, señor Juan Carlos, no recuerdo el apellido, de la Organización Internacional de la Aviación Civil, es colombiano, una persona con un currículum hermosísimo. Si nosotros lográramos que en el Instituto Dominicano de Aviación Civil hubieran profesionales del conocimiento y la calidad del director de la OASI, yo creo que tuviéramos una mejor aviación. Ir a improvisar al instituto es simplemente seguir retrasándonos y como estamos en la actualidad, atrasándonos porque no estamos cumpliendo con lo que se debe cumplir. No estamos cumpliendo con la ley, lo que se está procurando, cambiar la ley para favorecer a una empresa aérea, para favorecer a grupos económicos del país, porque se han engullido la aviación dominicana y es lamentablemente. Nosotros vamos a agradecer a Carolina Barón, no pudimos tenerla completo, pero en otra ocasión vamos a coordinar un nuevo contacto con ella para seguir conversando de estos temas tan interesantes. Luego colocaremos las redes de ella para cualquier empresario, cualquier piloto que necesite tener contacto con ella para una asesoría, lo pueda tener. Gracias por haber estado con nosotros.